Bienvenidos hermanos una vez más a nuestro estudio bíblico de los jueves. Si es la primera vez que ven nuestro canal, nos gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. De esa manera pueden recibir alertas cuando estamos al aire, cuando ponemos un programa nuevo. Y también de esta manera nos ayudan a promover la sana doctrina. Y si les gusta lo que escuchan, si ven que este programa es de edificación para el cuerpo de Cristo y de gloria a Dios, nos gustaría también que nos ayudaran dejándonos el like. Así de esa manera nos ayudan a promover el canal de igual manera. Mi nombre es Eric Rivas, soy el director de la South Texas Bible Conference y de nuestro ministerio en español, que es un ministerio dedicado a educar a los creyentes en la sana doctrina. Así es que si es la primera vez que ven nuestro canal, nos gustaría decirles de antemano de qué se trata nuestro canal. Nuestro canal se dedica a esparcir la sana doctrina. Nuestro canal se dedica a la teología. Así es que si no están interesados en la teología, bueno, entonces lo que tenemos que decir quizás no les va a interesar, aunque nos gustaría explicar qué significa la palabra teología. Esta es una palabra que viene del griego, cuál es el lenguaje original del Nuevo Testamento, y es una palabra compuesta de dos raíces. Dos raíces, una de las palabras es la palabra theos, que quiere decir Dios, y la palabra logos, que quiere decir palabra. Así es que cuando estamos hablando de teología, realmente lo que estamos haciendo es hablando de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Dijo que la vida eterna consistía de la teología. Es decir, el Señor dijo, de esto consiste, esto es vida eterna, dijo nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así es que de esto consiste la teología, de esto consiste nuestro programa. Esta es nuestra filosofía, si queremos usar ese término. Así es que en esta ocasión tenemos dos temas muy interesantes. Acordémonos que estamos estudiando el libro de Esther. Nos encontramos en el capítulo número 5. Y este es un libro muy interesante porque, como hemos dicho anteriormente, este es un libro donde el nombre de Dios no se menciona. Simplemente se hace alusión a la persona de Dios, pero el nombre de Dios no se menciona en este libro. ¿Y por qué es esto interesante? Bueno, es interesante porque en este libro podemos ver Dios actuando de una manera ordinaria. Vemos a Dios actuando detrás de las escenas y actuando por medio de las cosas ordinarias, por medio de las cosas cotidianas, de las cosas simples y ordinarias, comunes y corrientes. Vemos a Dios actuando de una manera que se conoce en la teología como la providencia de Dios. Es decir, Dios gobernando su creación y actuando e interactuando con sus criaturas. Y esto es importante porque realmente la manera general en que Dios obra es por medio de su providencia. Lo que quiere decir es de una manera común y corriente en las cosas cotidianas, las decisiones que tomamos, las decisiones que otros toman, las cosas que para nosotros, para el ojo del ser humano, simplemente parecen cosas que suceden al azar, por decirlo así, ¿verdad? Las coincidencias y todas estas cosas. Con Dios realmente no existe coincidencias. Lo que queremos decir es que Dios está en absoluto control de toda su creación. Esto es lo que quiere decir cuando decimos que Dios es omnipotente. Realmente este es el concepto, esta es la idea que se tiene. Esto es lo que los teólogos quieren decir cuando dicen que Dios es omnipotente. Quiere decir que Dios está en absoluto control de toda su creación. Y esto es relevante para nosotros como cristianos porque esto nos informa que Dios es un Dios que está envuelto en nuestras vidas. Es decir, es un Dios que está involucrado en todos los aspectos de
de nuestras vidas, de su creación, ¿verdad? Este es el Dios de la Biblia, es el Dios que está involucrado en nuestras vidas, es el Dios que está activo, actuando, trayendo sus mandamientos, sus decretos, sus designios, trayéndolos a fruición, trayéndolos a la culminación. Es decir, Dios está activamente actuando en las vidas de su pueblo, y no solamente de su pueblo, pero de toda su creación. Es importante. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque a veces pensamos que Dios simplemente actúa de manera sobrenatural o supernatural. Es decir, vemos a Dios, por ejemplo, abrir el Mar Rojo en el Antiguo Testamento. Vemos a Dios hacer milagros en el Antiguo Testamento y estas cosas. Y a veces tendemos a pensar que Dios solamente actúa de esa manera. Y que el resto del tiempo, o por decirlo así, que en todo lo demás Dios no está activo, que simplemente Dios deja suceder las cosas y las cosas pasan simplemente por el azar o por el destino o por lo que sea. Pero este no es el Dios de la Biblia. El Dios bíblico está activo, siempre activo, funcionando, trabajando, trayendo su propósito sobre toda su creación. Y es importante esto para el cristiano porque el cristiano deriva de esta realidad seguridad, confianza, paz en tiempos de angustia y en tiempos de necesidad. Podemos descansar que el Dios al cual adoramos es un Dios que es soberano, ¿verdad? Y esto es importante. Es importante para el cristiano siempre tener en mente y en cuenta que nada de lo que sucede en este mundo y en este universo se sale de la voluntad de Dios o se sale del poder de Dios o de la soberanía de Dios. Es decir, Dios no está simplemente reaccionando a las circunstancias, pero Él está en absoluto control de ellas y las circunstancias son el resultado de la soberanía de Dios, de sus designios. Entonces es importante y nos da aliento porque esto nos indica, esto nos recuerda de las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, por ejemplo, en el capítulo número 8, ¿verdad? Hemos citado este pasaje tantas veces durante esta serie porque es realmente el verso que describe el libro de Esther, por decirlo así. El apóstol Pablo nos dice, y sabemos que Dios obra o trabaja. La palabra que usa en el griego Pablo es la palabra ergos, que quiere decir energía, trabajar, que Dios está activo. Entonces podemos traducir de esta manera las palabras de Pablo y sabemos, Romanos 8:28, sabemos que Dios está activo en todas las cosas, obrándolas para nuestro bien, para el bien de aquellos quien aman a Dios, aquellos que han sido llamados, dice Pablo, acorde a su propósito. Esto nos da paz, porque esto me dice a mí que no importa qué tan difícil sea mi situación, o qué tan dura sea mi situación, o qué tan abrumante sea mi situación, esto me indica a mí que mi Dios está en control de todas las cosas. Y esta es la realidad que encontramos en el libro de Esther. Vemos a Dios obrando en la realidad de su pueblo. Vemos a Dios preservando de una manera activa, pero a la vez detrás de las escenas. Moviendo las piezas, como que dice, como de un juego de ajedrez, moviendo las piezas a su conveniencia, a su antojo. Más sin embargo, Dios lo hace de tal manera que no viola ni roba a la criatura de su libre albedrío. Y esto es algo muy importante. Es algo muy importante, aunque hay una distinción que se debe de hacer. Por ejemplo, existe una gran controversia acerca de si Dios es soberano, entonces el hombre no es realmente libre. Bueno, la verdad es que Dios nunca le dio al hombre el tipo de libertad que quiere decir autonomía. Es decir, Dios nunca hizo al hombre independiente de él, ni tampoco lo hizo libre de su soberanía. Entonces Dios le dio un libre albedrío al hombre dentro de su soberanía. Y esto es importante porque Dios no creó robots, creó seres humanos que fueron creados. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza.
y le dio ciertos atributos que reflejan a Dios, al hombre. Entonces esto es importante. Ahora, es importante entender que el hombre ha caído en el pecado y su naturaleza es esclava al pecado, y por ende el hombre peca libremente. ¿Qué quiere decir eso? La naturaleza del hombre dicta la voluntad del hombre. La voluntad del hombre siempre sigue la naturaleza del hombre. Es decir, hacemos lo que nos gusta y lo que nos gusta hacer es el pecado, el pecar. ¿Verdad? Esa distinción es importante pasando por aquí. ¿Qué vamos a estar hablando? ¿De qué vamos a estar hablando en esta ocasión? Bueno, vamos a volver a esa ilustración que encontramos en este capítulo 5 de Esther, acerca de la gracia de Dios. Cómo Esther encuentra gracia ante los ojos de este rey. Dijimos la última vez que Esther rompe el protocolo real, rompe la ley que estipulaba que nadie podía venir ante la presencia del rey sin recibir el castigo, la penalidad de la muerte. Entonces vimos que Esther va y se arriesga, convirtiéndose en el representante de su pueblo, y va a abogar por su pueblo, ¿verdad? Ahí dijimos que también ahí vemos una ilustración de la oficina de intercesor y abogado que Cristo administra y desempeña por nosotros, ¿verdad? Vimos esa ilustración. Ahora vemos la otra ilustración que se nos presenta. Esther ahora representa a los pecadores, porque ella va ante este rey condenada porque está quebrantando una ley que estipula que nadie puede venir a la presencia del rey, ni incluso la reina puede venir a la presencia del rey sin ser llamada. Entonces, al Esther presentarse ante esta corte real, ella está violando esta ley y se convierte, por consecuencia, se convierte en una violadora de esta ley. ¿Cuál penalidad? Es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que el rey tiene que hacer con ella al ella presentarse de esta manera ante el rey? ¿Qué es lo que el rey tiene que hacer con Esther? Esa es la pregunta delante de nosotros. Bueno, acorde a la ley de los medos y los persas, se nos indica en el texto que la penalidad por presentarse ante el rey de esta manera es la muerte. Esa es la penalidad, la muerte. La muerte es la penalidad por presentarse ante el rey de esta manera. Y entonces en este pasaje encontramos esta ilustración, ¿verdad? Lo encontramos en el capítulo número 5, versículos 1 y 2. Encontramos esta ilustración, ¿verdad? La narrativa de este texto del libro de Esther. Y vemos que lo que el rey tiene que hacer con Esther entonces es darla a la muerte, darle la penalidad. Esto es lo que ella se merece por quebrantar esta ley. La similitud o el vínculo que encontramos con Esther es que de la misma manera todos nosotros hemos pecado en contra de Dios, hemos quebrantado su ley, y lo que Dios tiene que hacer con nosotros es destruirnos, es mandarnos al infierno. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que la palabra de Dios nos indica. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo puede el rey salvar a Esther? El texto nos indica que hay una cláusula. Hay una cláusula que puede permitir a Esther vivir, es decir, puede salvarle la vida a Esther. Y esa cláusula es el cetro de oro del rey. Si el rey le otorga, si el rey tiene en su mano su cetro y la señala a ella con su cetro, es decir, otorga el cetro a Esther, le muestra el cetro, entonces Esther puede ser perdonada. Ahora esto es muy interesante porque la ilustración aquí es la siguiente. Vemos que en esta ilustración, vemos que el rey representa a Dios, ¿verdad? No estamos comparando a este rey con Dios, es una ilustración, es un ejemplo simplemente. Es un ejemplo. En esta ilustración este rey representa a Dios
Y este representa a nosotros, pobres pecadores que hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Qué es lo que un Dios justo, qué es lo que un Dios bueno y santo tiene que hacer con pecadores que quebrantan su ley, con los violadores de su ley? ¿Qué es lo justo que se debe de hacer con aquellos que quebrantan la ley? Lo justo es un castigo. Es el castigo que merece el quebranto de la ley. Entonces, si Dios nos da su justicia que condena, o su justicia justa, eso sería nuestra condenación. Pero aquí vemos este ejemplo tan hermoso de la gracia de Dios, porque hay un cetro. Hay un cetro. Observemos el verso 2 del capítulo número 5 del libro de Esther. Verso 2. Estoy usando la Biblia de las Américas. Así es que si están usando una Reina Valera, el texto va a variar un poco. Pero escúchenme lo que dice. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, esto era el atrio, es decir, la parte interna del palacio del rey, la corte real. Aquí se reunía la corte real. El rey dice, la vio en el atrio. Dice, ella tuvo gracia ante sus ojos. Qué palabra más hermosa, la palabra gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Quiere decir recibir algo que no merecemos. Eso es lo que la palabra gracia quiere decir. Es recibir algo que no merecemos. Dice, y ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. ¿Verdad? En esta ilustración el rey representa a Dios. Y este cetro de oro representa a Cristo y su gracia que se encuentra solo en Él. Este cetro de oro nos representa al Salvador, al que hace posible que un Dios santo, que es bueno y es el juez de toda la humanidad, el juez de toda carne, el juez justo, que debe de castigar y que ha prometido que no dejará al culpable sin castigo. Este cetro hace posible, este Cristo hace posible que Dios pueda tener misericordia, pueda tener gracia. Tenemos que acordarnos que gracia es darnos lo que no nos merecemos. Es tratarnos en la manera que no nos merecemos. Es darnos algo que no nos hemos ganado, que no nos podemos ganar. Es darnos lo contrario de lo que nos merecemos. ¿Qué es lo que nos merecemos? Es la ira de Dios. La indignación de Dios está en contra de nosotros porque hemos pecado en contra de un Dios que es santo. Esto es lo que tenemos que entender. Mas sin embargo vemos que Dios nos ha extendido ese cetro de oro. Dios nos ha extendido a su Hijo amado. Y por medio de Él nos ha extendido su gracia. Este cuadro que vemos aquí en el libro de Esther nos presenta, nos ilustra lo que Dios ha hecho por nosotros. Obviamente entendemos que Dios mueve el corazón de este rey. Dios mueve el corazón de este rey para ilustrar a nosotros su gracia. La reina merecía la muerte, merecía recibir la penalidad, porque eso era lo que la ley dictaba. De la misma manera nosotros merecemos ser castigados, merecemos la ira y la indignación de Dios. Mas sin embargo Dios nos ha extendido ese cetro de gracia, quien es Cristo. Por ejemplo, el apóstol Juan nos dice en su evangelio, en el primer capítulo, Juan capítulo número 1, empezando en el versículo 14, Juan describe lo que Dios ha hecho en Cristo, lo que Dios nos ha
dado, lo que Dios ha puesto a nuestra disposición en Cristo Jesús, lo que Dios ha hecho posible por medio de su Hijo amado. Escúchenme lo que Juan nos dice, empezando en el capítulo número 1, en el versículo 14, Juan nos dice, y el verbo se hizo carne. El verbo es el Señor Jesucristo. El verbo que estaba con Dios, la palabra de Dios, se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que pertenece al unigénito del Padre, dice Juan. Esa palabra unigénito es muy interesante. Si ustedes la ven en el griego original, la palabra es unigenitus y quiere decir el único de su clase. Quiere decir el único. Eso es lo que la palabra literalmente quiere decir, el unigenitus del Padre, el único Hijo del Padre. Dice, lleno de gracia y verdad. Versículo 14. Dice Juan, lleno de gracia y verdad, describiendo a ese cetro de Dios, a ese cetro de oro, a ese Hijo que Dios nos ha extendido. Dice Juan, lleno de gracia y verdad, dice, y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que pertenece al unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era el del que yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque era primero que yo, dice el versículo número 15. Luego en el versículo número 16, Evangelio de Juan 1:16 dice, pues de su plenitud, es decir, de su abundancia, todos hemos recibido gracia sobre gracia, dice el apóstol Juan en su Evangelio. Ahora dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, ¿verdad? La ley que nos condena fue dada por medio de Moisés, los 10 mandamientos y todas las estipulaciones de la ley levítica nos fueron dadas por Moisés. La ley nos condena. Y justamente. Pero dice Juan, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Qué regalo más grande Dios nos ha dado, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan en el versículo 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito, Dios, dice Juan, ¿verdad? Qué pasaje maravilloso. Escuchen bien, dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué maravilloso lenguaje. Aquí Juan nos dice, pasando por aquí también, nos dice y nos demuestra sin lugar a duda que el Hijo, el Verbo, es Dios. Y que este Dios tomó su carne y se convirtió en un ser humano y vino a darnos gracia y verdad. Vino a rescatarnos de la condición precaria en la que nos encontrábamos, hermanos. Tenemos que entender una cosa tan importante, que es la condición en la que nos encontramos delante de Dios. Cristo no simplemente vino a darnos una ayuda. No vino simplemente a darnos una ayudita. No, Cristo vino a rescatar. Cristo vino a salvar. Y es importante que entendamos la profundidad de nuestra depravación, que entendamos la profundidad de nuestro pecado, que entendamos el estado tan precario que nuestro pecado nos pone. Tenemos que entender realmente cuán mala es nuestra situación. Tenemos que entender cuán mala era nuestra situación sin Cristo para poder entender, para empezar a entender la profundidad de la gracia de Dios. Si no entendemos qué tan precaria y mala era nuestra situación, no vamos a poder apreciar hasta qué punto se ha extendido la gracia de Dios. Hay muchos hermanos que tienen un concepto erróneo de la gracia de Dios, que
y se debe a que tenemos un concepto erróneo de la naturaleza y el estado del hombre. Hay muchos hermanos que piensan que lo único que el hombre necesita es un poco de ayuda. Pero este no es el testimonio de las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, en nuestras malas obras. Que estábamos muertos, que éramos cadáveres putrefactos. No había nada en nosotros que atrajese a Dios. Y esto magnifica la gracia de Dios. Entonces tenemos que cultivar en nosotros un concepto bíblico del hombre. ¿Verdad? Para usar una palabra técnica, tenemos que tener, para aquellos que están un poco más avanzados en la teología, es decir, tenemos que tener un concepto antropológico del ser humano que sea bíblico. La antropología es la ciencia que estudia al hombre. Pero tenemos que entender que para conocer al hombre realmente primero tenemos que conocer al creador del hombre para ver al hombre en la luz de su creador y de esa manera poder entender cuánto nos hemos desviado de Dios. Ahora, el teólogo británico-canadiense J.R. Packer dijo, refiriéndose a la gracia de Dios, dijo, la gracia de Dios son las riquezas de Dios a expensas de Cristo. ¿Qué cita más maravillosa? Escuchen bien. J.R. Packer dijo, gracia son las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Esa es una declaración muy profunda. Ahora veamos la reacción. Antes de que lleguemos a nuestro segundo tema, el cual es el orgullo y el peligro que corren especialmente los creyentes y los pastores con el orgullo. Y vamos a tratar de usar un poco del libro de aquel escritor inglés puritano, John Owen, acerca de la tentación. Es un libro fantástico, es un libro maravilloso. En inglés se llama Of Temptation. Y habla acerca de la tentación. No sé si se encuentra en español, quizás lo pudiesen buscar. Es un libro muy bueno. Fue escrito en los años 1600 por el teólogo inglés John Owen. Pero bien, veamos la reacción del rey. Y esta reacción nos ilustra esa voluntad de Dios de querernos hacer un bien a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que hemos ofendido la majestad celestial. Y en lugar de darnos lo que nos merecemos, se nos da lo contrario, la gracia de Dios. Veamos esta reacción del rey. Y el rey dice, versículo 3, y el rey le dijo a la reina, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. El rey tuvo que darse cuenta que para que la reina haya llegado hasta el punto de quebrantar y poner su vida en peligro, quebrantar la ley y poner su vida en peligro, tendría que haber sido por alguna razón muy importante. Entonces el rey se da cuenta de esto y le pregunta, ¿cuál es el problema? Y no solamente eso, pero muestra encomio, muestra interés y una gran voluntad de ayudarle a pesar de que había quebrantado su ley. Y esto es lo que Juan nos está describiendo en su evangelio de la misma manera. Que a pesar de haber quebrantado la ley, a pesar de que somos pecadores, Cristo vino a la tierra. Vino a la tierra, dejó su lugar exaltado a la diestra del Padre, en la majestuosidad real, celestial. Él dejó su gloria
y ocultó su deidad. Nunca la perdió, pero sí la ocultó. Ocultó su deidad, veló su deidad y se humilló a bajarse al nivel de sus criaturas que estaban perdidas en su pecado. ¿Verdad? Dice Juan, el verbo se hizo carne y de él hemos recibido gracia sobre gracia, dice Juan. Entonces vemos este rey que está dispuesto a ayudar a la reina a pesar de todo. Tiene la voluntad de hacerle bien. Lo mismo nos dice la escritura de nuestro Dios, que tiene un plan para hacernos bien y no hacernos mal. Aunque tenemos que calificar lo que estamos diciendo. Porque no debemos de poner ideas que nos hemos construido o conceptos que tenemos preconcebidos de lo que quiere decir que Dios nos va a hacer bien. Muchas veces Dios nos va a hacer bien, más sin embargo nos va a hacer bien muchas veces por medio del dolor. Yo me acuerdo hace unos años atrás cuando tuve una amputación en este dedo. El doctor, el cirujano que me vio, me dijo, yo te voy a curar, te voy a arreglar ese dedo, pero primero te voy a lastimar. Y me dijo, el dedo se va a ver como que si te agarró un perro y te mordió. Y te va a doler. Mas sin embargo, el objetivo final de este cirujano era hacerme un bien. Y sí, lo hizo, pero el bien que me hizo incluyó dolor y sufrimiento. Así es que tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque la teología de la prosperidad ha arruinado nuestro concepto del bien, ¿verdad? Pensamos que cuando la Biblia nos dice que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, pensamos que es salud, dinero y amor y riquezas, las cosas del mundo. Pero lo que Dios califica, el concepto de Dios de maravillas y lo bueno, no significa lo mismo que nosotros pensamos. Así que tenemos que usar categorías bíblicas y aplicarlas a nuestro entendimiento de la palabra de Dios y no confundirnos, porque por eso es que muchos se confunden. Así es que observemos rápidamente los versículos 4 al 8. Lo que vemos aquí, de los versículos 4 al 8, es una serie de banquetes. La reina le dice al rey, bueno, si he encontrado gracia ante ti, ¿verdad, rey? Te pido que vengas tú. Y Amán, acordémonos que en el contexto de nuestro pasaje, la reina está tratando de rescatar a su pueblo de las garras de Amán, quien ha engañado al rey y lo ha convencido que ponga un edicto, es decir, un decreto, para destruir a los judíos, el pueblo de Dios. ¿Verdad? Amán es el villano de la historia. Amán representa en esta historia a Satanás, al enemigo, al opositor, al acusador. Entonces la reina Esther vemos que es muy astuta, porque no sale de antemano diciéndole al rey, bueno, rey, tengo un problema, Amán nos ha mandado a destruir, ha ordenado el genocidio de nuestra raza, los judíos, de mi raza, de mi pueblo, ¿verdad? La reina no sale de buenas a primeras a decirle esto al rey, porque tenemos que entender que fue el rey quien permitió este edicto y le dio su anillo de aprobación a Amán. Entonces, la reina es muy astuta, y eso nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que debemos de ser mansos como una paloma, pero astutos como una serpiente. Y vemos que esta reina es prudente, es una mujer de prudencia, es una mujer muy astuta. Así es que ella invita al rey a un banquete, y vemos aquí en el versículo 8 hasta el versículo 4 hasta el versículo 8, que este banquete se prolonga a un segundo banquete, y es en el segundo banquete donde la reina va a decirle al rey qué es lo que está sucediendo. Vemos que dice, si he hallado gracia, versículo 8, ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido,
que venga el rey con Amán al banquete que yo prepararé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Es decir, en el segundo banquete voy a decir al rey mi petición y cuál es mi preocupación. Así es que esto es muy importante. Esto es realmente muy interesante, porque la reina no le dice de buenas a primeras, mas sin embargo, como quien dice, empieza a intrigar al rey, empieza a despertar la curiosidad. ¿Qué puede ser lo que la reina Esther quiere? ¿Qué es esto tan importante? Pero a la vez la reina usa la diplomacia. Pero tenemos que recordar que la reina no llega a ver al rey confiando en su propia habilidad de convencer o en su belleza, pero ella se ha humillado ante Dios. Ella ha llamado al ayuno, a la humillación, no solamente ella, pero su pueblo en la ciudad de Susa, para que de esta manera Dios le dé su favor para poder venir a la presencia del rey. Y vemos aquí que Dios está abriendo el corazón del rey y predisponiendo la voluntad del rey favorablemente hacia la reina, para que de esta manera, por este medio, Dios está preservando a su pueblo. Así es que esto es absolutamente importante. Ahora vamos a ver que aquí un contraste entre la persona de Amán y la reina Esther. Vamos a ver este contraste que es muy interesante. Es muy interesante porque vemos que Amán es un hombre arrogante. Es un hombre arrogante, es un hombre lleno de arrogancia y orgullo. Vemos en el versículo número 9 que dice: y salió Amán aquel día muy alegre y con corazón contento. ¿Verdad? Amán, este es un hombre egotista, es un hombre egoísta. La palabra ego quiere decir yo. Yo, viene del lenguaje griego, quiere decir yo. La palabra ego, egoísta. Es decir, este es un yo mismo que tiene este hombre. Este es un hombre muy arrogante. Es un hombre muy arrogante. Nos dice en el versículo 9: salió Amán aquel día alegre de corazón, contento, pero cuando Amán vio a Mardoqueo, acordémonos, Mardoqueo es el padre adoptivo de la reina Esther y es su primo por sangre, él la crió a ella, y Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él. Escuchen bien, no se levantaba ni temblaba delante de él. Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Así que vemos a este hombre Amán, sale de la presencia del rey del banquete que la reina ha preparado, el primer banquete, y sale contento, sale satisfecho consigo mismo. Amán anda por las nubes, anda caminando por las nubes. Es un hombre que está lleno de orgullo, un hombre lleno de orgullo. Ahora, vemos a este hombre que tiene todo en el mundo, por decirlo así. Es el primer ministro de la potencia mundial en este momento, del reino más poderoso sobre toda la tierra, el reino de los medos y los persas. Y este hombre es el segundo al mando. Es un hombre lleno de orgullo, arrogante. Mas sin embargo no le basta, y tiene un odio contra Amán. Ahora esto es muy interesante porque este es un hombre que está elevado a una posición de poder, a una posición muy importante. Este hombre es el primer ministro del reino, es la mano derecha del rey. Y es interesante uno de los teólogos ingleses, Thomas Watson, dijo: la gracia de Dios, escuchen bien, esto es muy interesante, porque esto tiene que ver con nosotros como cristianos y cómo debemos de ver el egoísmo, cómo debemos de ver al orgullo, cómo debemos observar el orgullo y tener cuidado del orgullo, especialmente para los pastores, especialmente para aquellos que están en una posición donde en las circunstancias, en la providencia de Dios,
tenemos una plataforma, ¿verdad? Es importante tener esto en cuenta. Este teólogo inglés, Thomas Watson, dijo, la gracia de Dios, escuchen bien, crea humildad en el creyente. Dijo Thomas Watson, la gracia de Dios crea humildad en el creyente, ¿verdad? Dijo, y crea arrogancia en el impío. Eso es muy importante. Escuchen bien lo que dice, la gracia de Dios dice, crea humildad en el creyente y crea arrogancia en el impío. Esto realmente nos llama a una profunda autoexaminación de nosotros que decimos ser creyentes. Esto nos llama, nos debe de llamar, nos debe provocar a una autoexaminación. Escúcheme lo que Thomas Watson dice. La gracia de Dios crea humildad en el creyente verdadero, pero crea arrogancia en el impío. Así es que el orgullo es un mal indicativo. Y puede ser un indicativo de un corazón que no es regenerado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con esto? La regeneración es el producto que lleva a la salvación. La regeneración es el producto de la gracia de Dios en nosotros. La secuencia de salvación es la siguiente, rápidamente pasando por aquí. La gracia de Dios, la regeneración y la fe. El Señor Jesucristo llama a la regeneración de esta manera, el nacer de nuevo. Entonces el orgullo no es un producto del nuevo nacimiento, no es el producto del Espíritu Santo, no es el fruto del Espíritu Santo. Entonces si estamos llenos de orgullo, puede ser la lógica conclusión de esto es que puede ser un indicativo que realmente no hemos conocido a Dios, que realmente no estamos en Cristo. Es decir, para ponerlo simple y sencillamente, el orgullo puede ser un indicativo que no somos salvos. Esto es lo que Thomas Watson está diciendo. La gracia de Dios en el creyente verdadero produce humildad. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos recibido algo que no merecemos. Pero en el impío produce arrogancia. En el impío produce orgullo. Es por esto que Dios reserva, escúcheme, es por esto que Dios reserva indignación y desprecio para aquel que se enaltece a sí mismo. Tal es el caso de este hombre Amán, quien es un caso típico y ejemplar de las palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Pedro dijo de esta manera, escuchen bien, Dios da gracia al humilde, pero desprecia al orgulloso y se opone a él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 7. Dios da gracia al humilde y desprecia al orgulloso y se opone a él. Fue el primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill. Winston Churchill dijo, cuando un hombre es elevado a una posición de poder, éste madurará, dijo Winston Churchill, o se hinchará, ¿verdad? Ese es el caso de Amán. Vemos que Amán ve a Mardoqueo y nos dice el versículo 9, y salió Amán aquel día alegre y su corazón contento, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo, ¿verdad? Es interesante. Este hombre, quien está en una posición tan elevada, se siente que a menos que humille a este otro hombre no va a estar contento. Es decir, tiene todo a su disposición. Tiene todo en el mundo, pero tiene el mundo a sus pies. Mas, sin embargo, no va a estar a gusto hasta que humille a este hombre. ¿Verdad? El orgullo.
Es algo tan terrible. Esto es algo que desagrada a Dios de tal manera. Pero ¿quieren saber lo más triste de todo este asunto? Es que ahora en día también hay muchos pastores que tienen el síndrome de Amán. Sí, hay muchos pastores que tienen el síndrome de Amán. Les voy a dar 8 descripciones. 8 descripciones de estos pastores que sufren de este síndrome de Amán, es decir, del orgullo. Escuchen bien. Primero, hay muchos pastores que les gusta los mejores lugares en las iglesias, ¿verdad? Quieren el lugar de prominencia, quieren el lugar prominente, quieren estar siempre en el lugar más prominente en la iglesia, en el lugar especial, ¿verdad? El segundo punto, les gusta que todos los llamen pastor o apóstol, ¿verdad? Les gusta que todos les llamen pastor o apóstol, son apóstoles autodenominados, ¿verdad? A pesar de, no obstante que no existen apóstoles en este tiempo, ¿verdad? Y si quieren saber más acerca de este tema, les voy a dejar en la descripción de este video un enlace o un link para nuestro video, en el cual tratamos con la oficina de los apóstoles y bíblicamente explicamos quiénes son los apóstoles verdaderos y quiénes califican para ser apóstoles. Vamos a dejar esa descripción, ese enlace en la descripción de este video. También pasando por aquí rápidamente, hemos visto tantas cosas últimamente acerca de la segunda venida de Cristo, y esto ha sido provocado en parte o quizás en gran parte por todos los conflictos que se han dado en el Medio Oriente, en Israel, ¿verdad? Todo el mundo tiene los ojos puestos en Israel, y me acuerdo que cuando empezamos a ver estos conflictos un par de semanas atrás, yo le dije a mi esposa, ya van a empezar los pronosticadores, los ponefechas, y sí, empezaron a poner fechas, la venida de Cristo está al día, la venida de Cristo va a ser en este momento, tal día, tal hora y todas estas cosas. Bueno, hicimos una serie, creo que fueron 2 videos, un par de meses atrás, tocante a este tema, bíblicamente describiendo cuáles serán las señales de la venida de Cristo, y lo que debemos entender y lo que debemos de hacer en la luz de la venida y la segunda venida de Cristo. He estado debatiendo si debo de tomar otra vez ese tema. Déjenos saber. Me gustaría que nos dejaran un comentario si les gustaría que abordáramos ese tema nuevamente. Mientras tanto, en la descripción de este video también les voy a dejar un enlace para esa serie donde tratamos con los últimos tiempos y lo que debemos de saber acerca de la segunda venida de Cristo. O tal vez lo tomamos el tema en una Q&A, es decir, una preguntas y respuestas. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas muy pronto, live en nuestro canal. Lo vamos a hacer en vivo y pueden poner sus preguntas. Así que si les gustaría que abordara ese tema en esa sesión de preguntas y respuestas, déjenos su comentario y vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, tercer punto, pastores que se jactan de sus grandes edificios, ¿verdad? Hemos visto, todos hemos conocido más de algún pastor que se jactan de sus grandes edificios, de sus grandes construcciones, y ponen todo su énfasis en las obras materiales y se jactan de sus edificios grandes, de sus palacios y de todas estas cosas que construye. Más sin embargo, descuidan realmente la edificación espiritual del pueblo de Dios. El éxito de un pastor no se mide en qué tan grande sea su iglesia, hermanos, pero en la santidad con la que viven aquellos que están bajo su tutela, bajo su predicación. Ahí es donde se
realmente se mide el éxito de un pastor, no en el edificio, pero se jactan. También este cuarto punto es muy interesante. Suben sus prédicas al Facebook o al YouTube, no por amor a Cristo y su iglesia, pero por amor a su propia fama, aunque disfrazan esto bajo el pretexto de edificar y evangelizar. ¿Cuántos hermanos veo en el internet, en el Facebook, en el YouTube, y bajo la pretensión de ministrar, realmente lo que están buscando es fama? Y esto es algo muy, muy importante y muy delicado y a la vez muy difícil de distinguir. Es muy fácil y peligroso, bajo la bandera del ministerio, bajo las pretensiones de administrar o de ministrar o de evangelizar, quedar atrapados en una actitud de orgullo y una sed de fama. Es por eso que estas plataformas son tan peligrosas para el ministro de Dios. Y lo digo por experiencia propia. Lo digo por experiencia propia porque muy temprano en nuestro ministerio me di cuenta de que estaba en peligro, porque me encontraba adicto a los medios sociales y a subir cosas y todas estas cosas y videos y citas y todo esto, y me di cuenta que empecé haciéndolo bajo la pretensión de administrar, bajo la pretensión de ministrar al cuerpo de Cristo, pero de ahí se mutó en una sed por fama. Y fue algo que por la gracia de Dios me lo iluminó y me permitió darme cuenta y arrepentirme de este pecado. Y veo a muchos hermanos en esta situación ahora en día, que están en los medios sociales, son adictos a los medios sociales y están con la cámara todo el día poniendo blogs, poniendo videos, subiendo videos. No van al baño si no suben un video, bajo la pretensión de ministrar al cuerpo de Cristo y predicar el evangelio. Pero realmente todo lo que están haciendo es alardear, jactarse. Aunque lo disfrazamos bajo la pretensión de estar ministrando al cuerpo de Cristo. Así es que esto es algo muy, muy importante y delicado, y que requiere la autoexaminación de todo cristiano y especialmente de todo pastor. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en los medios sociales? ¿Es nuestra meta el like o la honra de Cristo? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. Esa es la pregunta. Es por eso que cuando les pedimos que dejen el like, no lo hacemos porque estamos buscando la fama, pero lo hacemos porque nos hemos examinado a nosotros mismos. Y la manera que la plataforma del YouTube funciona es, entre más likes un video recibe, más se promueve. Entonces,
queremos, sí, que se promueva, no porque queremos ser famosos, pero porque queremos que el contenido de este video, que está enfocado en la gloria de Dios y en la administración, es decir, en la edificación del pueblo de Cristo, sea promovida. Y es por eso que nuestro contenido es 100% bíblico. Y no es nuestra meta complacer al hombre de ninguna manera. Y vamos a decir las cosas como son. Y se ofenda quien se ofenda. Nos quite, perdamos suscriptores, no importa. Así es que si nos van a dejar un like, queremos que nos dejen un like. Porque realmente estamos glorificando a Cristo. Y no porque estamos buscando nuestra fama. Y eso es algo de lo que estamos conscientes. Absolutamente conscientes. Así es que a manera de disciplina propia, tratamos aquí en este ministerio de mantener el consumo de medios sociales al mínimo y lo necesario. Y confiar en la soberanía de Dios, que si a Él le place, pues este video se va a mover. Así es que eso hay que dejarlo en claro. Pero sí, hay muchos hermanos que están en este, como quien dice, en este pozo, en este abismo, en este bache, o como quieran llamarlo, en esta barranca. Se han caído en este pozo. Suben sus prédicas no por amor a Cristo y su iglesia, pero por amor a su propia fama, aunque disfrazan esto bajo el pretexto de edificar y evangelizar. Producto del orgullo. Un punto más, son arrogantes. Actúan como un ejecutivo y no como un pastor. Son autócratas, es decir, ellos son la ley y no aceptan críticas. Todas estas son características de aquellos pastores que tienen el síndrome de Amán. Dice el Thomas Watson, teólogo de antaño, acabamos de citar Thomas Watson, puritano, teólogo inglés y pastor. Dice que cuando nos gusta la fama o hemos entrado en una posición de prominencia, hemos entrado en tentación. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Es importante para nosotros entender esto. Veamos lo que Amán hizo para terminar nuestro estudio. Versículo número 10, Esther 5:10. Amán, este hombre orgulloso, dice: Amán, sin embargo, se contuvo y fue a su casa y mandó a traer a sus amigos y a su mujer. Su mujer se llamaba Zeres. Versículo 11. Entonces Amán les contó la gloria de su riqueza, de la multitud de sus hijos y de todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y los siervos del rey. Y Amán añadió: aún la reina Esther no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete que ella había preparado, y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. ¿Verdad? Así que Amán empieza a hacer alarde de todas las cosas que él había hecho. Empieza a hacer alarde de todas esas cosas. Vamos a parar aquí, pero quiero dejarnos con este pensamiento. A veces pensamos que porque nos va bien, cometemos el gran error de pensar que porque nos está yendo bien, quiere decir que Dios está satisfecho con nosotros. Pero este es un gran error. La palabra de Dios nos dice que el orgullo va antes que la caída. Este hombre piensa que la razón por que la reina le invita es porque él es maravilloso, es la última Coca-Cola del desierto. Y no se imagina que la intención de la reina es exponerlo.
exponerlo, y que esto, que él ve como algo de exaltación, que él ve como una razón para jactarse, va a ser el mismo medio por el cual va a causar su caída. ¿Verdad? Alguien dijo, usando una ilustración, dijo, el cerdo se contenta cuando se le da de comer más que a todos los animales de la granja, y hace alarde. Mas sin embargo no se da cuenta que se le da más porque se le está engordando para el día en el que se le va a matar para hacer los chicharrones. ¿Verdad? Este es Amán. Así es que tenemos que tener cuidados, hermanos, con el orgullo. Autoexaminación. Todos tenemos que autoexaminarlos ante la palabra de Dios. Y si nos encontramos faltos, arrepentirnos, porque hay gracia para arrepentirnos. La gracia Dios la ha dado para que nos arrepintamos, no para que sigamos en nuestro pecado. Así es que, hermanos, les doy las gracias por haberse quedado con nosotros. Si encontraron este estudio de edificación y de ayuda, ayúdenos a promover la sana doctrina, hermanos. Déjenos sus comentarios. También déjenos comentarios acerca de cualquier otro estudio que les gustaría que tomáramos en cuenta o que abordáramos, ¿verdad? Y si lo cuentan esto de edificación, ayúdenos a promover la sana doctrina compartiendo estos videos con sus amigos en los medios sociales, con cuidado, obviamente. Y nos veremos, si el Señor lo permite, nos veremos la próxima semana, si el Señor nos da vida y nos permite volvernos a conectar, o Cristo no regresa antes. Así es que le doy las gracias, hermanos, y seguiremos hacia adelante. Les invitamos a que se autoexaminen, y la próxima semana continuaremos con esta historia del libro de Esther, y les dejaremos entonces esos enlaces para esos videos también que les hablamos acerca de los últimos tiempos de acuerdo a Cristo, lo que debemos de saber acerca de la segunda venida. Así que nos veremos la próxima vez, hermanos, si el Señor lo permite. Así que